¿Qué tal? Bueno, comenzamos otro año, comenzamos otro video, otro año que espero que sea con felicidad para todos y que empiecen, que se le cumplen todos sus deseos y todos sus proyectos. Eh, Así que bueno, vamos a empezar y continuar con este malware, donde habíamos dejado. Teníamos ya la función determinada, esta que era la función getAddress of function and execute. Y nos faltaba ver si esto realmente era el argumento, ¿no? Esto era el argumento de la función. Y no es muy difícil de darse cuenta. Vemos que lo primero que hace, antes de llamar a esa función, es hacer el call a la línea siguiente, esta, 45C1B, y guarda, por supuesto, el return address, ¿no? Porque al hacer un call más adelante, el return address es la dirección siguiente al call. O sea que lo primero que guarda es esto, lo primero que pushea el stack, es una forma de pushear call para adelante, y eso por supuesto es un puntero a la string user32dll. Vamos a poner acá, es un puntero a la string user32.dll. Bueno, eso es lo primero, eso es como un push, o sea, un call hacia adelante, ¿no es cierto? Sabemos que guarda la dirección de retorno, o sea que sigue ejecutando acá. Después viene el push al hash, apretando la M. Recordemos que cambiamos del número a la, a la API que realmente al final resuelve qué es, pero lo que pushea, por supuesto, es el número, que viene a continuación. Arriba de este, el stack va a estar el número este que pushea. Ahora lo puedo volver al library. Después, cuando entramos, va a guardar este return address, 45C25. Cuando termine todo, va a volver acá, 45C25. Lo vamos a poner ahí. Este vendría a ser el return address, ¿no? Cuando acá adentro ya entra, entonces el stack está así, ¿no es cierto? Primero el return address, después los dos argumentos que puso. Bueno, acá vemos que el stack cuando entra está en 0, ¿no es cierto? Y cuando después de obtener, acá obtiene la dirección de la función. Cuando vuelve acá, NAX, en este caso está el library o la función que llame, ¿no es cierto? En este caso, acá entonces ponemos AX igual dirección de función buscada. Eso está en AX, ahí. Y vemos que el stack está en 0, ¿no? Cuando vuelve después del leave red, después del leave el stack está en 0, ¿no es cierto? Normalmente, acá, generalmente una función cuando termina normalmente hace el leave y red, o sea que a la altura de 0 estaría el stack, el return address, el stack estaría, digamos, ya compensado para volver, que es lo que pasa acá, vemos que está a 0, pero en vez de hacer red y volver directamente a, a 45C25, que es de donde el return de donde fue llamado, ¿no es cierto? Acá, 45C25, en vez de volver acá, ¿no? Que es la dirección a continuación de la función, vemos que en vez de haber un red directamente acá, antes hace un par de exchange que cambia las cosas, ¿no es cierto? Bueno, cambia. EAX es la dirección de, en este caso, el library, la función buscada, y la coloca en el contenido de SP más 0, o sea, de CP. O sea, que lo que está haciendo es que este 45, o sea, 25, lo hace exchange, o sea, lo saca del stack y lo pone en EAX, y lo que estaba en EAX, que es lo library, la dirección del library de la función buscada, lo pone en ESP. Entonces, este 45C25 lo reemplaza. Ahora en el stack va a quedar la dirección del load library, en este caso vamos a poner, o de la función buscada, ¿no? Quedó mal esto. Del load library va a quedar en el stack. Después de eso, o sea que ya cuando llegue al red, en vez de volver a 45C25, va a saltar al load library, ¿no? Acá pero antes lo que hace es hacer exchange de AX, que AX ahora es 45C25, porque estaba en SP y pasó a AX, y lo pone en la dirección siguiente donde estaba el número, o sea acá. Lo que hace entonces es esto, lo reemplaza, el segundo argumento, por lo que era el return address antes, 0x40 5c25.
O sea que ahora quedó así, returnables 45C25 y puntero a user 32. Esta parte ya, estos dos primeros desaparecieron, estos dos, o sea que esto ya lo saco acá. El stack va a quedar así, este va a quedar así. O sea que en este momento, al llegar al red, el stack va a quedar así. Y entonces cuando llega al red, bueno, entonces vuelve directamente al load library. Y la primera dirección al llegar al load library es 45C25, que quedaría como return para cuando vuelva al load library, ¿no? En primer lugar ahí siempre está el return y abajo los argumentos, ¿no? En este caso el puntero de user 32 DLL. Lo chequeamos rápidamente, vemos que acá está pues, en el call que va a apoyar el puntero a user 32, o sea, va a saltar acá y va a apoyar este return address, ahí está, 45C10, pushó el return address, ahora pushea el hash, ¿no es cierto? Viene ahí, pushea el hash, y después entra en la función, que es address of function and execute, y pushea return address 45C25, o sea que tenemos acá, ¿no es cierto? 45C25, el hash y el puntero a user 32, que es este, ¿no? El puntero a la string user 32 es 45C10. Si vamos ahí, vemos que es el puntero a la user 32 de LL. Bueno, entonces ahora recordemos que cuando volvía de... Esto lo vamos a sacar porque... acá, sí, por eso. Cuando volvía de la función que me devolvía la dirección de la función, que es esta, va a volver a estar 40, digamos, y el stack va a estar en la misma forma que ahora, en 19FF04 y con estos tres valores. O sea que si yo llego hasta acá, ¿no? Vamos hasta ahí, vemos que el stack sigue estando igual. Recordemos que vimos que estaba en estaba 0, ¿no? O sea, cuando volvemos de acá, ¿no es cierto? Acá adentro, vemos que después, acá, perdón, cuando volvemos acá adentro, vemos que esto está 0 y acá está 0, por lo tanto el stack está igual acá que acá. Entonces, bueno, eso se comprueba, seguimos, volvemos ahí, salimos y tenemos en EAX la dirección de kernel de load library o de la función que busca, en este caso load library, y esto lo que va a hacer es chain, va a poner este AX acá, y este 45C25 va a pasar a AX, ¿no? Las va a intercambiar. Vemos que eso es lo que pasa. Puso la library acá y la dirección de retorno, que era donde debería volver normalmente, en este momento, si hubiera habido el retornar de acá normal, después del live red, las intercambió. Y ahora EAX, que era la dirección de retorno, lo pone en lugar del número, ¿no es cierto? Ahí vemos que lo pone el segundo exchange, lo coloca acá. Y el número queda en EAX, lo cual se pierde ya, ¿no? Porque vemos que al hacer el red n, llega al load library y por supuesto EAX no se usa, ¿no es cierto? O sea que ahora, al hacer red, va a llegar al load library. Vemos que ahí está el load library. Esta es la función load library, por supuesto esto continúa, después no está todo hecho código, pero bueno, llega al load library y el load library, cuando llegas a una API, lo primero que hay, por supuesto, es el return address. Un minutito. O sea que cuando termine la función, va a volver a 45C25 y lo que está abajo es el argumento, ¿no? Este argumento era el puntero a la string user 32 DLL. O sea que si yo ejecuto hasta que vuelve, execute hasta el return, la función, vemos que me devuelve la dirección, o sea, carga user 32 DLL, por supuesto, la library la carga, si no está cargada la carga, y si no, directamente, si está cargada, me devuelve la dirección de la base de user 32 DLL, que es 76 en este caso, 7F0000. Si voy a ver en debugger, te va a ver Windows Module List, vamos a ver que user 32 DLL, ¿dónde está? Acá está. La dirección base es 767F00, lo mismo que devolvió en AX, ¿no es cierto? O sea que vuelve normalmente y ahora, después de obtener eso, ¿no? Estamos en el IP acá, volvimos de la función getAddressFunction and execute y obtuvimos, o sea que terminamos ejecutando esto, que era, por supuesto, se apretó la M acá también,
Acá no tengo la enumeración, pero bueno, esto era la llamada al library. Bueno, entonces esto lo dejamos ahí y volvemos al estático. Entonces quiere decir que nosotros ya no necesitamos entrar más en esta función. Directamente ya sabemos que cuando aparezca el llamado a esta función, lo que va a ser ejecutar la función que se resuelve el hash este, apretando la M vamos a tener la solución, y los argumentos van a estar pushados arriba, ¿no es cierto? En este caso era user32dll. Vemos acá que, en este caso, después continúa y pushea la string register class A, ¿no es cierto? Vemos que pushea la string register class A, haciendo un salto como hizo arriba con user32dll, acá hace el push este, y después vemos que pushea EAX, que era la dirección de user32, o sea que lo que está haciendo es pushando los argumentos de getProCaddr para obtener la dirección de register class A. O sea, primero la dirección del nombre de la API que va a averiguar, después la base del L que pertenece a esta API, que es user32, y después llama, obviamente, a getProCaddr con el hash, ¿no es cierto? Acá recordemos que esto está el número, pero resuelve, ¿no es cierto? Resuelve getProCaddr, lo salta a ejecutar, y cuando vuelve acá, ¿no es cierto? Supuestamente ya tiene la dirección de register class A, ¿no es cierto? Esto ya sabemos que lo que hace es resolver la dirección de register class A. O sea que al llegar acá, al volver de esto, vamos a ver, tiene la dirección de register class A. Vamos a poner address of register class A, está en EAX, ¿no? EAX igual register class A. EAX, perdón. O sea que ya vamos avanzando más rápido y vemos que en EAX está la dirección de register class A y que llama a call EAX, ¿no es cierto? O sea que va a llamar a register class A, lo cual es medio raro porque normalmente register class A es una función que se llama para obtener, para cuando se está creando una ventana o algo, y acá no se crea ninguna ventana. Esto es medio raro, ya veremos. Vemos que register class A es una función que se utiliza para registrar una clase, ¿no es cierto?, de una ventana para su uso posterior, y acá no hay nada de ventanas, o sea que esto es medio raro. Se le pasa un puntero a una estructura win class A, y acá le está pasando 0, recordemos, acá le está pasando 0. Vemos acá que el argumento que le está pasando es 0, ¿no es cierto? Estábamos acá, y después de getProCaddr devuelve register class A y pushea 0 y hace call a register class A, o sea que el argumento es 0. Y cuando llama a register class A, si voy a ver en el que estaba debugueando, voy a la función, ¿no? Escribo acá que user32 register class A. Recordemos que en IDA hay que poner primero el nombre de la DLL, el guión bajo y el nombre de la función, entonces me llevo acá. Vemos que el argumento lee acá el 0, ese que pasamos, y después le suma 4 acá, y después acá lee el contenido de 0, ¿no es cierto? EAX vale, acá S es EAX más 4, pero EAX sigue valiendo 0, y acá el contenido de 0 acá va a crashear, o sea que esto crashea. O sea que esto está hecho para que salte a la excepción que antes había, el manejador de excepciones que antes había seteado, ¿no es cierto? Que recordemos que en este que está funcionando, si vamos a ver el manejador de excepciones, de window, list, había seteado un manejador de excepciones acá, ¿no? A esta dirección. Había seteado el manejador de excepciones a 45C25, si no me equivoco, ¿no? Debugger window, list. No, 45B de 0. 45B de 0. Acá, perdón. Había seteado, este era el manejar de excepciones, ¿no es cierto? Que había seteado. O sea que acá ponemos un breakpoint. Y entonces si ejecutamos la función va a terminar saltando ahí, porque es el manejar de excepciones. Bueno, esto va a ocurrir. O sea, si en el video, el hombre este que hizo el video, el que está muy bien y todo, dice que esto lo usa como una detección de emuladores, no de debugger, porque un debugger va a crashear ahí, ¿no es cierto? Pero de algún emulador, no sé, yo no sé cuál, parece ser que no crashea cuando pasa esto, no sé qué tipo de emulador será un emulador medio
no que no emula muy bien, y termina acá en el halt, y bueno, se rompe todo, ¿no? Entonces, acá, si vos estás en un debugger correcto o ejecutando normalmente, dentro de Register Class A vas a terminar saltando al manejador de excepciones, ¿no es cierto? Que acabamos de poner. En este caso, era, como dijimos, la dirección esa que acabamos de mostrar. Bueno, acá tenemos la función, acá tenemos que va a saltar al registro class A, suponemos que adentro va a generar una excepción y va a saltar al manejador de excepciones. Eso es muy sencillo hacerlo debugueando, ¿no? Yo lo ejecuto en el que se puede ejecutar y cuando crashea, cuando se produce una excepción, la paso y salta al manejador de excepciones. El problema es que el manejador de excepciones después vamos a ver, hace un montón de manejos con el estado del stack, ¿no es cierto?, que nosotros acá no tenemos y por eso es difícil hacerlo estáticamente. Podríamos intentar hacerlo directamente debugueando y listo. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos y qué es lo que podemos hacer. Siempre tratemos de llegar hasta donde se puede, ¿no es cierto? Y veamos, ¿no es cierto? Bueno, recordemos que cuando llegamos acá, ¿no? La referencia de esto había sido el call este, y recordemos que hacía el puya del call, hacía puya y call, y los valores que teníamos de los registros eran estos, y al hacer el puya quedaba en la parte superior ESI y EDI, porque recordemos que quedaban invertidos, y después arriba quedaba, cuando entrábamos en el call, quedaba el return address que era 45B de 0, y así llegábamos acá, ¿no? Con el stack acá llegábamos de esta forma, con el return address 45B de 0 y los dos valores de ESI y de EDI que había que por el push add call, ¿no es cierto? Que recordemos que acá abajo, bueno, quedan los otros registros, ¿no? Quedan acá abajo. Veamos si con esto nos alcanza, ¿no es cierto? Bueno, lo primero, recordemos que hacía era guardar pushear arriba el old SP, ¿no es cierto? El valor de SP, perdón, el valor de FS0 que había antes, era acá old FS0, eso lo pusheaba. Es este push, ¿no es cierto? Y después el valor de SP actual lo guardaba en FS0, seteando este 45BD0 como el manejador de excepciones, ¿no? Porque es lo que está en el stack, ¿no es cierto? Recordemos que es la dirección que estaba en el stack en este momento, antes de esta estructurita, y entonces queda sin 45BD0. O sea que cuando salte la excepción va a saltar ahí, ¿no es cierto? Bueno, después vemos que estamos acá, levanta el valor de SP más 4, que es este 45BD0, es esta dirección, acá levanta. Esto es muy importante, no lo habíamos tomado en cuenta. Vamos a poner EAX igual 45B de 0. Bueno, entonces acá levanta el 45B de 0 y le sumo 84 y en EAX queda 45B de 0, 45C54, ¿no? Acá está 40C54. Y lo vamos a poner que esto lo va a pushear, ¿no es cierto? Vemos que este valor, NAX, EAX igual 45C54, lo va a pushear. O sea que acá arriba va a estar ese push, ¿no es cierto? 45C54. 45C54. Bueno, o sea que hasta acá tenemos el stack en esta forma, ¿no? Y después viene, este vendría a ser un push, y el push, el load library y la función, todo esto se tiene que compensar, ¿no es cierto? Porque este call a user32 es un push que es un argumento de una función, este push es otro argumento, y todo esto se debe compensar, ¿no es cierto? Así que esto no debe variar el stack, ¿no es cierto? Cuando volvamos acá, debería estar exactamente igual. Nos vemos que como se compensaba acá en el anterior get address of execute, acá también se compensa. Tenemos el call era el push al name, ¿no es cierto? Al nombre del registro class A. El push a X es la base de user32, la llamada y se compensa. Pero vemos que hay antes un push a X más. O sea, ese push a X más está colocando la base antes del 0. O sea que normalmente, si nosotros acá
¿no es cierto? Deberíamos tener stack igual que antes, pero simplemente en el medio hay un push AX de la base de user 32 que lo colocó, que ese no se compensa, porque vemos que esto es un argumento, el primero, el push del string, o el call para generar la string. Este push AX es el que pone, este push AX es el que pone la base como argumento, porque es el primer argumento de getProc_address. Y hay otro push AX anterior, o sea que hay dos push AX, o sea que este va a quedar. O sea que antes del push 0 va a estar el push de la base de Load Library. Como todo porque hay que tener en cuenta todo, ¿no? Esta es la base de Load Library que queda ahí en el stack. Y bueno, después de la base de Load Library, sí, viene el push 0, o sea, al volver de acá, quedó esto, ¿no? Y después sí viene el push 0, y después viene el call AX a register class A, el cual va a tener este return address, ¿no es cierto? 45C49. Va a tener este return address. 0x 45C49 va a ser el return address cuando entremos a register class A. Bueno, ahí la buscamos en syswow64 y user32, la abrimos. Por supuesto nos va a decir que ahí no puede guardar nada, que no puede hacer, digamos, que no tiene permiso para guardar la database, pero bueno, elegimos otra carpeta y la escribe en otra carpeta, ¿no? Vemos acá que la puede escribir en document y la escribe ahí, y ahí va a comenzar a analizarse. Bueno, vemos acá la función register class A, y por supuesto recordemos que este argumento que le pasaba era 0, por lo tanto acá, donde comience a trabajar con ese 0, ¿no es cierto? Va a crashear, ¿no es cierto? Esto va a crashear fácilmente. Este era el argumento acá. Vemos que mueve a X y después cuando haga EX más 4, acá no va a crashear porque esto va a dar 4 en ESI, pero acá en esta posición va a crashear. Entonces el tema es que nosotros tenemos que ver cómo varió el stack desde el inicio hasta acá, porque cuando salte a manejar excepciones, el stack va a estar en esta posición y va a empezar a trabajar con cosas que estaban en esta posición del stack. Nosotros sabemos que al entrar acá, habíamos visto, ¿no? Acá lo que habíamos hecho la simulación, de que el stack estaría así al entrar, ¿no? Con el return address, el 0, o sea, estos son los valores que llegaban cuando entrábamos, ¿no es cierto?, a la función de user32 del L, y vamos a tener el stack así. Y si lo probamos, si lo verificamos, para no continuar de más, ¿no?, en el que se puede debuguear, vemos que vamos a entrar a register class A en ese punto, ponemos un hardware requiem, paramos ahí, y vemos que estamos justo en ese mismo punto, y vemos que el stack es como habíamos puesto, ¿no? 45C49, el return address, el 0, la base de user32, ¿no? Recordemos que esto lo tenemos acá, ¿no? 45C49, el 0, la base o sea, la base que dio Load Library. Esto era base de user 32, ¿no? Perdón, no es la base de Load Library. User 32 es lo que devolvió Load Library, ¿no? La base que devolvió Load Library. Después 45C54, el viejo FS0, y después el C, que es 45BD0, y ESI, ¿no? Y vemos que coincide perfectamente, ¿no? Vemos que el viejo FS0 que había, el manejador de excepciones nuevo, y ESI, ¿no? O sea que llegamos al inicio exactamente igual y teniendo los valores controlados. Bueno, sigamos analizando. Entonces, sabemos que estamos acá y acá va a crashear. Y acá podemos ver la diferencia, ¿no? Desde el inicio hasta acá. Como esta es una función bien formada, podemos utilizar el stack pointer acá. Y vemos que nos va a decir que en el punto del crash, acá, vemos que desde 0 hasta acá se movió 3C, ¿no es cierto? Desde el inicio. Bueno, esto vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, primero, bueno, entonces llegamos acá al inicio de la función register class A y vemos que comienza en 0, por supuesto. Este es el stack, está así al inicio. Lo primero que hace es pushear el viejo EBP, ¿no es cierto? O sea que acá arriba habría un EBP, un all EBP, le ponemos all EBP.
Después, como es esto, ASP, vemos que le hace AND -8, que lo cual esto no afecta en SP. No, simplemente está, como es, alineando, pero igual no afecta en SP. Vemos que le resta 30 para hacer lugar para las variables que necesita registrar clase A, o sea que de 4, que había movido con este push de 0 a 4, ahora mueve a 34 porque hace lugar 30 para arriba. O sea que lo primero que hizo fue meter este BP viejo y después 30 para arriba. Acá le podemos poner unos puntitos como para ver que subió. Acá, ¿no es cierto? Le ponemos unos puntitos. Y 30 más arriba, o sea, estos puntitos acá significan 30, ¿no? 30 más arriba, que está acá, veo que pushea ESI y EDI, que recordemos tienen los valores, siguen teniendo los valores que habíamos analizado acá, ¿no? O sea, ESI y EDI sigue teniendo 40-10-02. O sea que pushea acá, una vez 30 más arriba, pushea 0x 40-10-02. 0x 40-10-02. Esos son los dos push que hace. Y después de ese push, de estos dos push, vemos que quedan 3C y después hace un llamado a memset con un montón de argumentos y acá vuelve a 3C, o sea que todo esto se compensa, ¿no? Todo este push 30, todo esto vuelve hasta acá, esto se coloca en el stack y se saca, ¿no es cierto? Porque es una llamada a memset, este ADSP compensa los argumentos y vuelve acá a estar en la misma posición con push S y EDI arriba, o sea que acá estamos ahí, igual que antes. El SOR no afecta, el ESI no afecta, y crashea directamente, cuando crashea 30 más arriba de lo que estaba antes, ¿no es cierto? O sea, SP va a estar 30 más arriba de lo que fue al inicio, y los primeros valores son estos dos, ¿no es cierto? En el momento del crash. Y esto, por supuesto, va a saltar o sea, esto tiene importancia porque recordemos que cuando crashea el context guarda el valor de SP actual, ¿no es cierto? Y SP actual va a estar apuntando acá. Entonces, es importante ver que el punto donde estamos, ¿no es cierto? Va a ser la dirección donde estemos acá, ¿no es cierto? Vamos a comprobar, acá estamos al inicio, vemos que primero pone el push EVP, el viejo EVP, arriba, después pushea ESI y EDI, que son los dos valores que los vuelve a pushear ahí, ¿no es cierto? Vemos que hizo su SP30, ¿no es cierto? Y después, bueno, de donde estaba, que subió 30, ¿no es cierto? Recordemos que estaba más abajo, estaba 30 más abajo, y ahora estamos acá, y tenemos este valor, ¿no es cierto? Y después vemos que sigue, o sea, ahora hasta acá, hasta donde crashea, vamos a llegar hasta acá, vamos a ver que sigue, no, un poquito más, hasta acá era, perdón, hasta acá, ¿no es cierto? Acá en el que devagueamos, llegamos hasta ahí y vemos que queda 40-10-02 y toda la zona de 30 ceros, ¿no es cierto? Bueno, lo podemos verificar. Acá tenemos el stack al inicio. Vemos que coloca el push EVP al principio, ¿no es cierto? Después hace un espacio de 30, o sea, de FF0 menos 30. Vemos que queda ahí. Después pone push ESI y push EDI nuevamente. Después pone este push 30. O sea, acá va a poner después toda esta zona a 0, ¿no es cierto? Toda la zona esa de SP más C la va a poner a 0. Perdón. Quería poner acá. SP. O sea que vemos que pone push 30, SP más 0C, que es 1FE de 0, o sea, desde acá va a poner todo a 0, desde FE de 0 para abajo va a poner a 0 con el memset, vemos que hace memset y pone 30 bytes a 0 abajo de los push ESI y push EDI, y después, por supuesto, hace ADCP0C, vuelve a compensar y vuelve a quedar, como habíamos dicho, el stack justo queda apuntando a 40-10-02, que es el punto donde va a quedar justo en el momento del crash. O sea, acá a X es 0 y obviamente va a crashar y va a saltar al manejador de excepciones.
Pero bueno, ya tenemos cómo está el stack, ¿no es cierto? El stack en el momento del crash lo tenemos así, ¿no es cierto? O sea, como lo tenemos acá en user32dll, tenemos estos dos pushes y pushEddy en el momento del crash, 30 ceros y lo que estaba abajo en el stack cuando llegamos. O sea, acá era como llegamos al inicio de la función y lo único que hizo fue hacer el push EBP, digamos que movió a 4 ese valor y después push S y push eddy y lo demás se autocompensó, ¿no? O sea, todo esto de 3C hasta acá, vemos que vuelve a valer 3C, por lo tanto, los últimos valores que van a quedar son push S y push eddy, la única diferencia es que en el medio hizo un memset de lo que estaba abajo de S y eddy, de esta zona de 30 ceros, que es como un buffer que está preparando. Entonces va a crashear ahí y el stack va a estar en esta forma, ¿no es cierto? Más o menos, un poco ayudándonos, verificando lo que analizamos, lo verificamos porque nos podemos equivocar, ¿no es cierto? Las manipulaciones del stack son difíciles. Y bueno, entonces llegamos hasta acá. Bueno, entonces el programa va a crashear acá, ya que AX es 0, y va a ir al manejador de excepciones, que es lo había seteado en 45B de 0, ¿no es cierto? Entonces, esto estamos en user 32, volvemos a la función que tiene el handler, que es esta, es 45B de 0, yo ya la creé la función ahí, la marqué toda y la creé, hice create function, edit, function, create function, y creé la función ahí. Y, por supuesto, este es el handler donde al manejar las excepciones va al sistema y después el sistema vuelve acá. Y el tema es saber los argumentos, ¿no es cierto? Que son estos que están acá, que, por supuesto, para saber los argumentos, ya que esto no te dicen nada en ningún lugar, la mayoría conocen que el más importante es el tercero, que es el puntero al context, de estructura context, que la podemos agregar acá en local type, podemos buscar venir acá y poner add type y buscamos context entre las estructuras estándar, la cual va a estar, por supuesto. Y acá, bueno, la agregamos. Una vez que la agregamos, yo ya la tengo agregada. Vamos a poner acá control F, context. Y acá tenemos la estructura context, que es la estructura más importante en el momento de manejar excepciones. Tiene los DR0, DR1, que ahí podés ver si tiene hardware record o no, y también tiene los valores de los registros en el momento de la excepción, ¿no es cierto? Y por supuesto, si uno cambia los valores de estos registros, ¿no es cierto? Por ejemplo, de ESP y EIP, ¿no es cierto? Acá tenemos EBP y acá está EIP y ESP. Si los cambiamos en el momento de la excepción, nos da en ese momento el permiso para cambiarlos, si tenemos permiso de hacerlo. Entonces, cuando vuelva de la excepción, va a volver al valor que nosotros coloquemos de IP y ESP va a tener el valor que le pongamos ahí en el momento este, ¿no? Que podamos cambiar el contexto. Ese es lo más importante, la estructura más importante, que generalmente se sabe que es el tercer argumento, ¿no es cierto? Esto es bastante conocido. No voy a mostrar todo el reversing para ver todos estos argumentos, porque no es necesario, solamente usa dos, el context y el exception list. Esto sale, el exception list es, le voy a mostrar de dónde sale, porque acá yo puse pboy y todo, pero no es, eso no son los verdaderos tipos, lo puse para hacerlo más sencillo. Pero esto viene de NTDLL, de aquí, de la función execute handler 2, que es donde ejecuta el handler, ¿no es cierto? Llama acá el handler y termina saltando a la función esa. Y los argumentos son estos, ¿no? El puntero exception record, el context, ¿no es cierto? El exception list, o sea, el primero es este, ¿no? Exception record, exception list, por puntero context, este es el cuarto. Y después viene ¿no es cierto? Todo esto, ¿no? Entonces, cuando se ejecuta el handler, ¿no es cierto? Ahora después lo vamos a ver. El que nos importa a nosotros es este, exception list. Vamos a ver de dónde sale. Vemos si vamos para atrás, solamente ese, no vamos a hacer todo el reversing. Vemos acá que esto viene de acá, de exception list, ¿no es cierto? Que viene también de más atrás, seguimos para atrás, viene de acá, seguimos más atrás, viene de acá, y vemos acá AX exception list, que es esto, ¿no? Es esta variable. Y si apretamos X, vamos a ver que se guarda aquí y que vemos que
es este valor que es F0, FS0, es exception list. O sea que es el valor que tiene FS0 en este momento, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que después él lo cambia acá FS0 por otro manejador que coloca acá en este momento, ¿no es cierto? Que es esto, ¿no es cierto? Que va a colocar un manejador nuevo, pero este exception list guarda el valor que tenía antes de esto, ¿no es cierto? O sea, el manejador anterior de este que está colocando acá, sería el anterior. Bueno, entonces nosotros sabemos, volvemos a nuestra función, que el exception list este era el valor que tenía fs0 que apuntaba acá, ¿no? O sea, recordemos que cuando seteó esta excepción, guardó en la dirección del stack este, ¿no? Esto fue hecho acá, en el momento este, recordemos cuando había pusheado el valor antiguo de fs0, era este, después movió SP al valor de fs0, o sea, SP sería el valor del stack acá, ¿no es cierto? Sería este valor del stack. Y eso lo mueve fs0, o sea que en realidad ahora lo que está haciendo es, el segundo argumento es este valor del stack, ¿no es cierto? Donde está apuntando al viejo fs0 que había antes y al manejador de excepciones lo que está en el stack acá, que era el return address que utilizaba como manejador de excepciones. O sea que, si volvemos al handler, vamos a ver que no es muy difícil lo que hace. Acá tenemos el handler. Vemos que lo que hace es cargar el context, NAX, la estructura context, y popea el valor de SP que tenía y pushea el exception list, que era ese valor, recordemos que era el valor de fs0 que había, y lo popea en SP. O sea que está cambiando el lugar donde el SP que va a volver después de volver la excepción va a ser este, ¿no es cierto? Esta dirección, o sea que va a quedar con esto, el stack, o sea, de acá para abajo, ¿no? Así como estaba acá. Y después hace lo mismo con EIP, o sea, vuelve a levantar este EDX, que vuelve a hacer este valor, ¿no es cierto? Porque ya lo había guardado en ESP, y después pushea EDX-4, o sea, SP-4, o sea, este 45C54, y lo popea a EIP. O sea que en este momento, cuando vuelva, EIP va a valer esto, vamos a ponerlo acá, EIP, cuando vuelva de la excepción, EIP valdrá este valor, y ahí, ¿no es cierto? Y SP es el valor ¿no? Que acá no lo tenemos, pero es el valor que apuntaba al OL FS0. SP apuntará al OL FS0. O sea, esos son los valores que, digamos, van a tener al volver esta excepción. Bueno, para el que le interesa, FS0 siempre apunta en el stack, esa estructurita que apunta en el stack, se llama Exception Registration Record, ¿no es cierto? A ver si la tengo por acá. Esa es la estructura del stack. Acá está, ¿no? Es una estructura es esta, ¿no? El next y el handler. O sea que la estructurita en el stack que nosotros teníamos acá, este va a ser el old fs va a ser el next, o sea, este era el fs0 que apunta al next y abajo el handler, ¿no? O sea, la función que se va a ejecutar cuando maneja la excepción. Cada una de estas estructuritas en el stack son del tipo exception registration record. O sea que el next apunta a la siguiente estructura, al siguiente puntero, al siguiente exception registration record, donde va a haber otro valor y abajo el handler, ¿no es cierto? Salvo el último, que el next está, normalmente esto es todo en 32 bits. A veces normalmente estaba en FFFF en el último, pero a veces, eso después ha cambiado. No nos vamos a poner con ese tema. Pero bueno, esto es una cadena, ¿no es cierto? Cada una de estas estructuritas, Exception Registration Record, está apuntada una a la otra, ¿no? Hasta que llega la última en el stack. Son estructuras de dos de Word, ¿no es cierto? Estas. Bueno, entonces, independientemente de todo eso, lo que sabemos es que cuando vuelva del stack, va a volver a 45 DC62, cuando vuelva de la excepción, va a volver acá y supuestamente SP tendría que quedar ahí apuntando. Vamos a probarlo. Bueno, acá llegamos de nuevo hasta la función register class A, que por supuesto tiene
acá cuando llega acá, AX va a valer 0, ¿no es cierto? Vamos hasta ahí, vemos que AX va a valer 0, y ahora cuando ejecute esta instrucción va a crashear, porque al leer de 0 va a crashear. Por supuesto, tenemos la excepción, la había seteado, el SList la había seteado en 45B de 0, que ya le tengo un breakpoint para que pare cuando se maneje la excepción. Entonces vamos a ir ahí, vemos que ahí se ejecuta, ahí se produce la excepción, y una vez que le damos run para que continúe, vemos que llega al manejador de excepciones, ¿no es cierto? Bueno, sabemos entonces lo que acá tenemos los distintos argumentos, ¿no es cierto? En este caso, SP más C, AX, el valor, el tercero, que es más C, va a ser el context, ¿no es cierto? Ya sabemos que eso era el context. O sea que uno puede ir acá, ¿no es cierto? Acá y poner, bueno, en este caso todavía no tengo puesta acá la estructura, digamos, la estructura context, la puedo agregar, ya que estamos, lo vamos haciendo. En este no está puesta la estructura porque está puesta en el otro, ¿no es cierto? En el que es estático. Vamos ahí con agregar la estructura. Bueno, ahí está la estructura guión bajo context, la agregamos y ahí está. Y ahora la podemos utilizar, ¿no es cierto? Tanto en la memoria como cuando la utilice en el código. Entonces vemos que ahora le agregamos struct var, porque la estructura está ahí en acá, struct var, y elegimos context y vemos que ahí queda la estructura context, que la podemos ver por dentro, que tenemos ahí los valores de R0, ¿no? Todos los valores, SP, era el valor de SP en el momento que crashó, todos los valores que tenía, ¿no es cierto? Perfecto. De R0, de R1, vemos los hardware breakpoints que tenía puestos, eran los dos hardware breakpoints que yo tenía, ahí, esa era la dirección cuando salta a register class para la función, a register class A, y el otro, por supuesto, es el del handler, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto mueve la estructura context a AX, ¿no? Y después pushea el segundo argumento, que habíamos dicho que era FS0, ¿no? Este era el contenido de FS0, que es 19FF14. Recordemos que esta dirección del stack, 19FF14, si vamos a ver, tiene esta estructura, ¿no es cierto? Lo que hemos visto acá. O sea, tiene que tener el viejo FS0, el manejador de excepciones 45B de 0 y ES y EDI y los demás registros, ¿no? Entonces, vemos que ahí está, ¿no? Este es el viejo FS0 que había antes, el manejador de excepciones, ES y EDI y los demás registros, ¿no es cierto? O sea que F14 va a tener ese valor y lo acaba de pushear. Es el viejo FS0, ¿no es cierto? Y eso ahora lo va a popear, este es el context, EAX, ponemos en el valor de SP, ¿no es cierto? Este es el valor de SP. Cuando había, acá abajo está el valor de SP en el momento del crash, ¿no es cierto? Que está ahí, en el momento del crash, pero ahora lo va a reemplazar al popear el valor que acaba de poner, ¿no? Entonces ahora vemos que tiene el 19FF14, ¿no es cierto? O sea que va a dejar el stack al volver en este valor. Y lo mismo hace con ¿no es cierto? Vuelve a levantar el valor de SP, lo vuelve y pushea EDX menos 4, o sea, SP menos 4. O sea, este era EDX, ¿no es cierto? Menos 4, lo vamos a ver acá mejor, ponemos acá, EDX menos 4 es el valor 405C54, ¿no es cierto? O sea que se lo pushea y lo popea en EIP, ¿no es cierto? O sea que va a reemplazar, ¿no es cierto?, el EIP que había con el 45C54, que si recordamos, ¿no es cierto?, acá vemos en el que es estático, acá, recordemos que ese valor lo había pusheado acá. Si vamos para atrás, acá, ese era este valor que había pusheado. O sea, después de haber colocado el nuevo manejador de excepciones, la nueva estructurita esa de la excepción,
después había calculado, había levantado el valor del handler y le había sumado 84 y eso daba 45C54 y lo había pusheado, o sea, había quedado justito acá, ¿no? Después del all FS0, que es el último push que había hecho, que era este. O sea que vamos bien, o sea, aparentemente vamos bien. O sea que ahora yo tendría que poner, para cuando vuelva, un breakpoint en 45C54, porque va a ser el lugar donde va a volver, ¿no es cierto? Obviamente. Bueno, ahí puse el breakpoint en 45C54, o sea que ahora voy a ejecutar, va a volver al sistema y supuestamente después me va a devolver acá, ¿no es cierto? Y paró en 40C54. Lo que hay que tener cuidado es que cuando llegás hasta ahí, hasta el manejo de excepción, y si colocas un breakpoint, hay que colocarle un breakpoint normal, no hardware breakpoint, porque si no, no para, ¿viste? Pasa de largo. Entonces, bueno, ahí paró. Vimos que entonces EIP quedó en 45C54, que acá lo habíamos colocado mal. Esto era 45C54. Era este valor, que era el que tomaba de IP. Lo vamos a corregir. Habíamos puesto mal esto. Lo vamos a poner acá bien. No sé de dónde saqué ese valor, nada que ver. Sabemos que es el valor de esto, del stack este, menos 4, ¿no? Porque es este valor del stack que lo está apoyando de X, que es el valor de SP, que es el donde que apuntaba al viejo FS0, y menos 4 es este 45C54 que lo pushea y lo popea de vuelta en IP. O sea que salta ahí a 45C54, o sea que hasta ahí vamos bien. Saltó y el stack está en 12FF14, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Primero, bueno, entonces estamos acá y el stack está aquí, ¿no es cierto? Recordemos que está acá, en esta posición. Esto de arriba ya se fue, lo podemos sacar. Bueno, está, pero digamos, no está a la vista, no está funcional, SP apunta ahí. Bueno, y ahora entonces hace pop FS0, o sea, el viejo FS0 vuelve a restaurar en FS0 el antiguo manejador de excepciones, o sea, esto apuntaba al que estaba abajo, ¿no es cierto?, al siguiente, este valor, y ahora lo vuelve a restaurar. Recordemos que este era el FS0 original, que lo había pushado acá, lo restaura. Después hace ADSP4, o sea que saltea esto, y después hace popa red, o sea, popa saca, recuerdo que acá estaban todos los registros que había hecho push a red, acá, ¿no es cierto? Y después de eso va a volver, ¿no es cierto? Después de esto va a volver al return address, que es el que llamó acá a todo, ¿no? Sería sería el return address. Perdón, ahí está. Va a volver ahí, pero ahí está. Va a volver ahí, o sea que va a volver acá, digamos, va a salir ya de esta función y va a volver a la función principal, ¿no es cierto? Donde estábamos acá, ¿no es cierto? A 45 de 52. Porque recordemos que había hecho puya red, o sea, puya, y había entrado acá, ¿no es cierto? Y esto ya había hecho, digamos, ejecutado toda esta función y termina después volviendo a el return address, o sea, volviendo acá, ¿no es cierto? Lo podemos ver en el que estábamos ejecutando, que va a ser, primero va a restaurar el viejo FS0, así, ese ya vemos que FS0 queda con el antiguo. Ahí. Bueno, ahí ejecuté el pop y por supuesto FS0 quedó con el anterior, ¿no es cierto? Ahí está. Este era el antiguo FS0 que había quedado ahí, que tenía originalmente, y ahora va a saltear el 45BD0, vemos que lo saltea, y hace popa, saca todo el push al que había hecho, ¿no es cierto? Y va a quedar volviendo a 45 de 62, que era el retornadre que estaba abajo abajo de todo esto, ¿no? Y vuelve ahí. O sea que vuelve a 45 de 62. O sea que vuelve acá. Porque recordemos que todo había empezado con un push a call, ¿no es cierto? Acá había empezado con este push a call y había hecho el puya y después había puesto había hecho el push, el call y después había entrado acá, ¿cierto? Y entonces después empezó todo eso y después, bueno, el opuesto de ese puya que habíamos hecho es ese popa que acaba de
ejecutar, y abajo de eso está, por supuesto, antes estaba el return address, que es este, ¿no? Vuelve acá. O sea que ya terminamos esto. En el video, él dice que este call está hecho para detectar emuladores. Debugger no, porque obviamente un debugger puede manejar perfectamente esa excepción y no va a haber ningún problema. Supongo que habrá algún emulador que la excepción en register class la pase de largo, ¿no es cierto? Cuando llama a register class, acá, vamos a ir a esa parte, acá, cuando llama a register class A, en vez de producir una excepción, continúa y cae en el halt, ¿no es cierto? Y ahí se termina todo. O sea que, bueno, eso supuestamente algún emulador manejará distinto las excepciones de register class A y fallará, ¿no? El debugger en este caso no falla. Pero bueno, volvimos ahí, vamos a respetar lo que le puso el del video, detect emuladores. Emulators. Yo no sé, porque como no tengo ningún emulador acá, no sé si es cierto o no eso, pero bueno, eso dice el video y le vamos a poner. Bueno, después de ahí viene a este 45C60, ¿no es cierto? Que entramos ahí y vamos a continuar analizando. Este es otro que aparentemente también hay que analizar. Y bueno, vemos que tiene sus cositas. Ahí, este va para el próximo video porque este video ya quedó muy largo. Pero bueno, ya volvimos a la función original, ¿no es cierto? Recordemos que esta es la función original, donde estábamos y habíamos entrado acá adentro y bueno, ya resolvimos todo el contenido de esta función, que fue bastante complicado, ¿no es cierto? Con el manejador de excepciones, que termina en el handler y todo, ¿no? Termina acá, después viene acá, después viene acá, con register class A, después produce la excepción, va al handler, y el handler termina ahí, y después ejecuta esto y vuelve al return address. Ese fue todo el camino que terminó haciendo. Bueno, nos vemos en el próximo video. Por lo menos ya volvimos a la función original donde estábamos. Acá, volvimos acá. Perdón, una más atrás. Acá. Ahí. Y ahora nos queda esta, ¿no es cierto? Y después ya vemos que continúa, ¿no es cierto? Un poco más abajo. Aparentemente, como habíamos dicho, esto, recordemos que era como un injerto en la función, lo había dicho yo. Recordemos que el stack se compensaba, vemos que el puya, antes del puya estaba en 10 y después acá está en 10, así que es muy posible que esto, aparentemente como dijimos, detecta los emuladores, parece, y esto es posible que sea alguna detección o algo relativo a los debuggers, veremos. Vi por ahí un RTDSC, esas cosas que son normalmente para detectar debuggers por medio del tiempo de ejecución. Bueno, lo vemos en el próximo video. Chao.